Muy buenos días a todos los que visitan nuestro canal Cuba, Libertad y Prosperidad Ya. Hoy es 14 de junio del 2024. Y el tema de hoy son las distintas estrategias de enfrentamiento al régimen castrista desde sus inicios en 1959. Antes de comenzar, quería aclarar a todos que por razones técnicas no pudimos grabar estos últimos 4 días. Hoy retomamos el tema y queremos empezar con esta serie de prácticamente desempolvando la historia, porque es bueno saber todas aquellas gestiones que se hicieron, todos aquellos esfuerzos que se hicieron hemos llegado hasta hoy, ¿no? Entonces, siempre es bueno ver las estrategias que se emplearon y por qué no resultaron y a qué nos condujeron. La situación del miedo en Cuba, el terror en Cuba, tiene sus orígenes y eso es lo que queremos demostrar. El tema de hoy precisamente son las estrategias que se utilizaron durante todos estos años y empezamos por la número 1, la confrontación armada interna y desde el exterior. Las 2, guerra económica. 3, el magnicidio. 4, la lucha cívica no violenta. 5, los estallidos sociales. Y por último, la 6, la ayuda humanitaria. Empecemos por analizar el punto 1 en su variante de la acción armada interna, que tuvo su mayor relevancia en los primeros años de la revolución, que fueron los movimientos guerrilleros, principalmente en el Cambrai y las villas, así como en Matanzas y en Pinar del Río. Fíjense si fueron importantes esas acciones en las villas. En un momento determinado se movilizaron 65.000 hombres para enfrentar a 300 guerrilleros, la cifra más alta de toda la insurrección. Entonces, queríamos destacar que la mayoría de los guerrilleros provenían del ejército rebelde. Por tanto, su estrategia de lucha era la misma que se utilizó contra el gobierno de Batista, sin tomar en cuenta que eran regímenes totalmente diferentes. Una de las estrategias de los regímenes totalitarios de izquierda, aunque todos son de izquierda, es el uso de la fuerza desproporcional y no tener escrúpulos para reprimir a sus oponentes. Eso se sigue haciendo hasta la fecha. Fíjense que para la detención de un simple opositor se moviliza un operativo como para capturar un capo de la droga. Eso es para mostrar un poder de fuerza que no se pueda enfrentar. Por eso es tan meritorio el sacrificio de los combatientes del Cambrai, entre ellos la joven Zoila Aira Almeida, más conocida por la niña de Placeta. Cuando uno lee la vida de esa mujer en esas montañas, sus hazañas en los combates, no puede comparar con muchas personas que, siendo opositores, no se atreven ni a encarar a un simple represor. Me contaba Luis Manuel Cutiño Aguilar que le hacían cerco hasta de 3 anillos. La llamada niña de Placeta lo rompía. En lo personal, lo que se cuenta de la niña de Placeta es conmovedor, incluso la muerte de su esposo en combate. Y por desgracia, pues fue detenida y sometida a crueles torturas, inclusive electroshock, que cuando llegó aquí al exilio prácticamente estaba destruida y lamentablemente hace pocos años murió aquí en Miami, prácticamente en el anonimato, porque ella misma no quería hacer vida pública. También muchos otros guerrilleros son dignos de admiración, y lo triste que hasta la fecha no han recibido el reconocimiento que por su extremo sacrificio se merecen. Se debe tener un compromiso con la historia y llevar a todas esas personas al lugar que merecen.
hay que reconstruir la historia de Cuba desde 1959 hasta el final de este régimen. En el punto B, en el inciso B del punto A de la confrontación armada, queremos destacar también la confrontación armada desde el exterior. La acción más importante fue la invasión de Bahía del Cochino, más conocida en Cuba por la invasión de Playa Girón. También otra gesta que dejó un lugar en la historia para esos jóvenes que muchos dieron su vida. Sin embargo, hay una página negra para todos aquellos que los embarcaron en una operación militar que no tenía sentido alguno. Si esa operación se hubiera hecho por la zona de Baracoa, en la antigua provincia de Oriente, la historia hubiera sido otra. Luego el régimen se encargó de ridiculizar aquella operación y utilizó algunos aparentes testimonios para hacer aparecer a muchos de aquellos jóvenes de que habían sido engañados, que muchos decían que venían como cocineros. Después vino el famoso canje por compota, que ridiculizaba aún más una gesta tan patriótica. Le siguieron las infiltraciones y ataques a instalaciones y embarcaciones en diferentes puntos de la costa en varias zonas del país, muchas veces contra objetivos equivocados, donde las víctimas no tenían nada que ver con la cúpula del régimen. También se utilizaron para crear una predisposición social contra esas actividades. Tanto la invasión de Playa Girón como las infiltraciones fracasaron. El régimen aprovechó para desacreditar la legitimidad de la lucha por liberar a Cuba de un régimen comunista. Eso hizo que la represión, incluida la pena de muerte, sofocara hasta la fecha la acción armada como estrategia de lucha. Todas esas razones son la causa principal de la falta de oposición frontal al régimen, además de todo lo que implica socialmente oponerse a ese tipo de régimen. Hace poco vi un programa de Javier Hernández. En el chat constantemente le hacían esa pregunta de por qué el pueblo cubano no se revela. Y hay múltiples factores, todos incluidos en los métodos de los regímenes totalitarios. En el punto 2, es la guerra económica. Queremos destacar que los sabotajes fueron parte de la lucha interna, donde se quemaban los campos de caña, siempre bajo aquello de que sin azúcar no hay país. Sin embargo, de más de 150 centrales azucareras, hoy quedan solo 23 y no pasa nada definitivo. También algunos comercios que habían sido confiscados a sus dueños posiblemente fueron incendiados, aunque se dice que el régimen también quemó algunos para culpar a la llamada contrarrevolución. Se hicieron sabotajes a equipos, transporte, chato azúcar a los motores, utilizando los mismos métodos de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio. Era una guerra económica a la que se le sumó la salida del país de muchos profesionales importantes. Finalmente, las sanciones económicas, donde Estados Unidos impuso un embargo comercial y financiero que perdura hasta nuestros días. Sin embargo, el régimen ha logrado burlarlo de forma sistemática. El magnicidio, punto 3, eliminar físicamente a Fidel Castro fue una estrategia incluso de la CIA. Se elaboraron varios planes, no la cantidad que dice el régimen, pero los atentados que se planificaron contra Fidel Castro fracasaron porque no se lograba que estos atentados aseguraran que sus ejecutores no corrieran un peligro de muerte. Se decía que no habría un castrismo sin Fidel, algo que el tiempo demostró que no era tan así. Fidel murió hace poco más de 7 años y no ha sucedido nada que haga la diferencia. En el punto 4, la lucha cívica no violenta. Con el fracaso de las iniciativas anteriores con acciones armadas, se llegó a la lucha cívica no violenta como una nueva estrategia de lucha. Entonces, se comenzó la creación de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil independiente. La defensa de los derechos humanos era su principal estandarte de lucha, por lo que se hizo hincapié en las denuncias y el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que surgieron varias agencias de prensa independientes y colegios de pedagogos, de economía, de médicos, etc. Hay que aclarar que muchas de estas iniciativas comenzaron antes del surgimiento de la Internet, pero sí se potenciaron con el desarrollo del surgimiento de la Internet, como fue el caso de las agencias de prensa independiente. Las denuncias de las violaciones de derechos humanos
contra la oposición política hasta la fecha sigue siendo la principal actividad de la oposición política en Cuba. La oposición no ha logrado desarrollar acciones de la lucha cívica no violenta que saquen al régimen de su zona de confort. Por ejemplo, los reclamos sociales sistémicos, las demandas laborales y saturar la represión con acciones masivas y un liderazgo social, donde la población pueda seguir ciertas ideas y determinados líderes. En el punto 5, los estallidos sociales. Siempre se apostó por un estallido social como una acción definitiva para sacar al régimen del poder. Así llegamos hasta el 11 de julio del 2021 y también al 17 de marzo de este año. Sin embargo, no se tiene una cultura de lucha cívica y una estrategia entrenada en las acciones premeditadas, con acciones premeditadas. Hoy por hoy se sigue hablando de la calle sin retorno, así como una insurrección popular de forma continuada. Eso no es realista, no se puede mantener una protesta pública por tiempo indefinido, no hay logística para eso. El Centro de Estudios por la Democracia Proactiva ha elaborado toda una metodología para implantar en caso de que se produzcan nuevas manifestaciones. No obstante, la represión de medidas y los pocos resultados obtenidos en los estallidos sociales recientes han desmotivado esa estrategia. Por eso se debe reconsiderar nuevos procedimientos y formatos en las demandas sociales. En el punto 6, la ayuda humanitaria. Me quiero referir a la ayuda humanitaria como estrategia de lucha porque a la falta de poder de convocatoria, la oposición optó por la ayuda humanitaria como una manera de conseguir el apoyo de la población. Hay organizaciones como el GATT, Grupo de Apoyo a la Democracia, que emplearon más de 14 millones de dólares en ayuda masiva a la oposición y a través de ella asistir a la población, pero eso trajo más problemas que beneficios. No se puede satisfacer la demanda de la población por esa vía y el mismo régimen se encarga de crear el cupo de la corrupción, que no deja de tener su presencia, pero desmoraliza a la oposición en general. La teoría del clientelismo político en los regímenes totalitarios no da resultados y en Cuba mucho menos. Fran Hernández Trujillo, fundador del CAT, murió sin ver resultado alguno y ya nadie se acuerda de él. Recapitulando, la acción armada reprimida con tanta crueldad que los ciudadanos se vieron obligados a renunciar a ella, además del control totalitario del régimen que impide que todo tipo de organización y recursos. Hay que recordar los fusilamientos masivos a principios de la revolución. Esos fusilamientos fueron los que trajeron ese terror que ha padecido el pueblo cubano hasta la fecha. Una vez me contaba Luis Manuel Coutinho Aguilar, que participó en la llamada limpieza de Cambrai, que en una ocasión capturaron a un alzado con una bala alojada en la espalda, con un cuchillo ardiente le extrajeron el plomo. Sin embargo, unas horas después lo fusilaron. El mismo Luis Manuel no entendía por qué lo sometieron a semejante tortura y lo iban a fusilar. La pena de muerte hasta nuestros días es una espada de Damocles sobre todos los ciudadanos cubanos. La lucha cívica no violenta no ha tenido los resultados esperados porque se ha centrado en la denuncia hacia el exterior sin confrontar al régimen directamente en su propia madriguera. Lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela debe ser un referente de lo que se debe hacer en Cuba. Hoy veía como los familiares de los presos, incluso de presos comunes, estaban en las calles exigiendo los derechos de sus familiares, por sus familiares. Eso no sucede en Cuba ni siquiera por los presos políticos. Con respecto a la guerra económica, no funcionó porque los regímenes totalitarios utilizan la necesidad económica como estrategia de sometimiento social y a la vez culpan a los actores de estos hechos como los responsables de la escasez que haya en este momento. La crisis económica que hay ahora en Cuba es superior a todo lo que se puede hacer en contra de la economía de forma premeditada y el régimen que mantiene el control político. Y esto demuestra que la eliminación de Fidel Castro tal vez no hubiera funcionado, porque siempre se decía que no había fidelismo sin Fidel, y vemos que no es problema de hombres lo que mantiene a los regímenes totalitarios, sino un sistema que controla el individuo
desde su nacimiento hasta su vejez. Viendo todo este panorama, se puede pensar que no hay nada que se pueda hacer. Realmente es un concepto generalizado que ha provocado el éxodo masivo del país. Pero en un próximo programa analizaremos nuestras propuestas para quebrar la voluntad de un régimen totalitario. Sí, creemos que siguiendo las estrategias que se han desarrollado en Venezuela, donde se ha organizado una oposición bien estructurada desde la base, se puede confrontar al régimen de forma cívica con un proceso electoral independiente, un poco más agresivo que el de Venezuela, porque Venezuela tiene ciertas características que no tenemos en Cuba, pero sí podemos organizarnos de forma independiente y estructurar todo un sistema de oposición bien organizado desde la base, con reconocimiento nacional e internacional, y que la población tenga una vía de alternabilidad para tener una proyección de poder, de formar gobierno, y que inclusive las instituciones internacionales puedan reconocer ese liderazgo. Esto lo explicaremos muy mejor en un próximo programa que vamos a hacer sobre la institucionalidad de la oposición en Cuba y como estrategia de lucha. Por hoy creo que ha sido bien extenso la explicación de cómo surgieron la estrategia de lucha en Cuba y realmente por qué hay ese sometimiento histórico donde la población no se revela. Se revela porque hay un miedo inducido, hay un terror que paraliza, y eso es lo que hay que romper. Ese terror hay que enfrentarlo. No, el miedo no se pierde, pero sí se tiene la capacidad de enfrentarse, y eso es lo que tiene que hacer la oposición cubana, tanto de interna como la externa. Tiene que haber una corriente de opinión desde el exterior que apoyando esa estrategia, y los recursos, como hablamos el otro día, que se están dilapidando y se están poniendo en función de cosas que no tienen nada que ver con la independencia y la libertad de Cuba, pues, y cuando digo independencia es porque estamos mirando el sometimiento del pueblo cubano, de nuestro país, a otras potencias como Rusia y China. Ahora vemos esta flota rusa en Cuba haciendo demostración de fuerza, y la sumisión del régimen cubano a la dictadura rusa. Así que vamos a luchar por democratizar nuestro país y que seamos totalmente independientes. Así que por hoy me quiero despedir de ustedes recordándoles que es necesario que se suscriban, que den like, que distribuyan, compartan el video para que llegue a más personas, y también para que en YouTube tome mejor posición y sea visto por más personas, ¿no? Entonces, como siempre digo, hoy y siempre, que Dios los bendiga a todos.